Hola compañeros y simpatizantes de RMMT. Hoy quería presentaros el concepto de identidad de balances sectoriales. Este procede del trabajo que realizó Wayne Gordley entre los años 90 y primeros 2000. Wayne Gordley estudiaba las relaciones entre lo que llamamos los sectores institucionales de la economía y desarrolló lo que se llaman los modelos Stock Flow Consistent, los modelos que obligan a mantener una consistencia en los saldos que resultan de las transacciones económicas y los balances que deben quedar al final de cada periodo. Y que, bueno, pues él consideraba muy acertadamente que un modelo macroeconómico que no tuviera o no mantuviera una disciplina en asegurarse que los gastos de unos agentes son siempre los ingresos de otros, las deudas de unos agentes tienen que ser los activos financieros de otros agentes, y esa consistencia no se mantiene en el análisis, solo podemos llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Ese trabajo de los modelos Stock Flow Consistent le permitió a Wayne Gordley advertir una importante relación entre los agentes de la economía. Si dividimos o parcelamos la economía en sectores o segmentos más o menos homogéneos, podemos estudiar las relaciones entre ellos. Tradicionalmente en la contabilidad nacional se distinguen 5 sectores: los hogares, las empresas digamos no financieras, las sociedades no financieras, las instituciones financieras, las administraciones públicas y el resto del mundo. Esos son los 5 sectores en los que se suele desmenuzar la contabilidad nacional. Es evidente que estos sectores mantienen relaciones entre sí. Por ejemplo, las empresas pagan salarios a los trabajadores que llevan esas rentas a sus hogares y luego con esa renta consumen, hacen sus compras, que normalmente evidentemente van a ser compras que van a hacer a las sociedades no financieras, ¿no? Los gobiernos recaudan impuestos y hacen un gasto público que beneficia a los hogares o a las sociedades no financieras. Con el resto del mundo exportamos bienes e importamos bienes del resto del mundo, y así sucesivamente. Todas estas relaciones al final dejan unas relaciones financieras, porque, bueno, pues por ejemplo, el Estado al gastar pues está generando un activo financiero para el sector privado, lo hemos explicado en otros vídeos. O por ejemplo, cuando mantenemos comercio con el resto del mundo, pues si tenemos un superávit por cuenta corriente, estamos generando un ahorro que se materializa en deuda que tiene el resto del mundo con nosotros, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Todas esas relaciones evidentemente pues dejan al final de cada periodo, de cada trimestre, de cada año, unos saldos, unos balances, y lo que es importante darse cuenta que estamos hablando de balances financieros. Si un sector tiene una situación de endeudamiento porque ha gastado más de lo que ha ingresado, pues ese endeudamiento tiene que ser forzosamente el activo financiero de otro sector. Ese otro sector pues habrá gastado menos de lo que le hubiera permitido su renta. Evidentemente, por identidad contable, dado que cada pasivo financiero es un activo financiero de otro, pues al final estos 5 sectores institucionales, cada uno tendrá al final de cada periodo una posición financiera neta positiva o negativa, pero forzosamente todas estas posiciones financieras netas tienen que dar exactamente 0, tiene que haber un equilibrio. Esto es el hallazgo crucial de Wayne Gordley, y tiene mucha importancia porque nos permite analizar la economía más allá de lo que nos permite el mero análisis de las transacciones reales, ¿no?
las relaciones financieras no se pueden ignorar, son importantes. Si observamos, por ejemplo, que las familias se están endeudando excesivamente, con el tiempo puede haber una crisis financiera porque sean incapaces de devolver esos préstamos, ¿no? Si el comercio exterior nos lleva a un endeudamiento, pues a lo mejor podemos tener un problema, sobre todo si ese endeudamiento es una divisa extranjera y no es en nuestra moneda, etcétera, etcétera. Este tipo de análisis es el que nos permiten el análisis de los balances sectoriales. Este vídeo es un poco más técnico que otros, entonces a continuación os voy a explicar cómo se deriva ese análisis de los balances sectoriales, cómo se obtienen esos balances sectoriales, y a continuación haremos un pequeño repaso a los balances sectoriales de la economía española y veremos que podemos sacar algunas conclusiones interesantes. La identidad de balances sectoriales se puede mostrar con unas sencillas ecuaciones procedentes de la contabilidad nacional. Partimos de la definición del Producto Interior Bruto, que es igual al consumo de los hogares, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Es evidente que C es igual a consumo, I igual a inversiones, G igual a gasto público, X igual a exportaciones y M igual a importaciones. Si al PIB le sumamos las rentas netas con el resto del mundo, obtenemos la renta nacional bruto. Las rentas netas con el resto del mundo son las rentas que nuestra economía paga al exterior por el uso de factores productivos extranjeros. Ejemplos podrían ser pago de salarios a trabajadores extranjeros que han venido aquí a trabajar en este país, o rentas como dividendos, intereses que se pagan a inversores extranjeros, ¿no? Y viceversa, nuestra economía recibe rentas del extranjero, por ejemplo, de trabajadores que han ido a trabajar a otro país, o rentas de inversiones que hemos realizado en el extranjero. Podemos sustituir en la segunda expresión el PIB de forma desarrollada y obtenemos esta tercera ecuación. Si sumamos los impuestos a ambos lados de la ecuación, evidentemente la identidad se mantiene. Y lo que vamos a hacer ahora es reordenar esta expresión, trasladando los términos de la derecha de la ecuación a la izquierda. Es decir, obtenemos esta expresión que tiene que dar necesariamente 0. Si todas las anteriores identidades son correctas, pues esta evidentemente tiene que dar este resultado. Hemos agrupado los términos en 3 grupos que hemos identificado con paréntesis. El primer grupo es el ahorro neto del sector privado. Es decir, si a la renta nacional bruta le quitamos los impuestos que paga el sector privado al gobierno y el consumo de los hogares y la inversión de las empresas, pues obviamente lo que queda es lo que está disponible para invertir en activos financieros de otros sectores. Si hemos gastado menos de lo que nos permite nuestra renta, tendremos un ahorro, pero también podría darse el caso de que desahorráramos, es decir, que gastáramos más de lo que nos permite nuestra renta, en cuyo caso tendríamos que obtener financiación de alguno de los otros 2 sectores. En el segundo término tenemos el ahorro neto del resto del mundo, que también podemos llamar balance por cuenta corriente. Es importante darse cuenta de que estamos utilizando la perspectiva del exterior, es decir, nuestras importaciones son sus exportaciones, nuestras exportaciones son sus importaciones, y bueno, pues las rentas netas serán de la misma magnitud que hemos definido anteriormente, pero cambiará de signo. Como estamos utilizando la perspectiva exterior, pues evidentemente tenemos que usar el signo que corresponde a esa perspectiva, ¿no? Esto tiene lógica si lo pensamos con detenimiento. Si nosotros tenemos un déficit en nuestra balanza por cuenta corriente, eso quiere decir que tenemos que obtener financiación del resto del mundo. Es decir, el resto del mundo estaría ahorrando, generando activos financieros
es decir, un derecho para participar en rentas que generaremos nosotros en el futuro. Y por tanto nos estaremos endeudando con el resto del mundo, ¿no? En cambio, si obtenemos un superávit por cuenta corriente, pues estaremos generando un activo financiero respecto al resto del mundo, generaremos un derecho a percibir unos flujos de caja procedentes del exterior en el futuro. Y en el último término tenemos el ahorro neto del gobierno, es decir, el déficit público. Normalmente el gobierno está en déficit, en ocasiones puede tener un superávit, pero la situación normal es que el gobierno gaste algo más de lo que recauda en impuestos. Evidentemente, la suma de estas tres expresiones tiene que dar exactamente cero. Si alguien está ahorrando, otro sector forzosamente tiene que estar aportando los activos financieros para que ese sector ahorre. Y viceversa, si algún sector se está endeudando, los otros dos sectores tienen que de alguna manera aportar los activos financieros para ellos o deuda para el sector que se está endeudando. Estamos hablando de ahorro neto, es decir, estamos hablando de lo que queda de la renta después de haber utilizado esa renta en consumo, inversión, exportaciones, importaciones, gasto. Por tanto, es una renta que no hemos utilizado, es renta que hemos ahorrado, o bien, si hemos gastado más de lo que nos permite la renta, nos estamos endeudando. Esas diferencias, esos ahorros netos se tienen que materializar en algún tipo de activo financiero o pasivo financiero según la perspectiva. ¿De acuerdo? La información para hacer el análisis de los balances sectoriales se obtiene fácilmente el Instituto Nacional de Estadística, que publica trimestralmente la Contabilidad Nacional de España. Eh, el juego de cuentas de la Contabilidad Nacional incluye la segregación por sectores institucionales. Tradicionalmente se utilizan estos cinco sectores: hogares, administraciones públicas, instituciones financieras, sociedades no financieras y total de la economía, que con signo cambiado sería la capacidad o necesidad de financiación del resto del mundo respecto a nuestra economía. Si sumamos esas cinco magnitudes, comprobaremos que da exactamente cero. Hay que tener cuidado con esa magnitud total de la economía, porque hay que cambiar el signo, hay que sumar 260, no restar 260, para que la suma que obtengamos sea cero. En el anterior análisis de las ecuaciones que se utilizan para demostrar la identidad de balances sectoriales, hemos hablado del sector privado en agregado, es decir, la suma de sociedades no financieras, instituciones financieras y hogares. Evidentemente, el sector se puede desmenuzar más todavía, se pueden agregar sectores o se pueden desagregar sectores en función del tipo de análisis que queramos hacer, pero tengamos en cuenta que la publicación del Instituto Nacional de Estadística recoge solamente esos cinco sectores. Este gráfico es útil para entender cómo evolucionan las relaciones entre los sectores institucionales a lo largo del tiempo. Y se pueden derivar algunos análisis interesantes. El análisis de balances sectoriales tiene utilidad para analizar el impacto de las decisiones de ahorro y endeudamiento de los sectores institucionales. Y lo vamos a ilustrar con el análisis o el estudio de estos balances sectoriales durante las dos últimas décadas en la economía española. Vamos a estructurar el análisis en tres periodos. El primero iría desde el año 99, cuando España entró en la Unión Monetaria Europea, y concluiría en torno al año 2007-2008. Ese periodo es el que coincide con la burbuja inmobiliaria.
El segundo periodo es el de la crisis o pinchazo de la burbuja inmobiliaria y se extiende desde 2008 hasta aproximadamente 2013, con una crisis muy profunda que generó lo que llamamos una crisis de balance. Y el último periodo podríamos calificarlo como el de la recuperación económica iniciada más o menos en torno al 2013 y que se ha prolongado hasta el primer trimestre de 2020, cuando llegó la pandemia de la COVID-19. El impacto en la contabilidad nacional de esa pandemia todavía no se ha reflejado plenamente y será interesante pues, continuar este análisis cuando tengamos los datos del segundo trimestre. El primer periodo coincide con nuestra entrada en la Unión Monetaria Europea. A partir de entonces se inicia una burbuja inmobiliaria que se explica en parte porque había una generación, la del baby boom, nacida entre los años 60 y 70, que se incorporaba al mercado de trabajo y que tenía una necesidad por acceder a vivienda. Y bueno, pues el entorno de estabilidad financiera de aquella época y las expectativas creadas por la entrada en la Unión Monetaria, pues desencadenaron esta burbuja inmobiliaria en la que los bancos creaban depósitos destinados a la adquisición de vivienda y evidentemente ese proceso llevó a un creciente endeudamiento del sector privado que reflejamos con estas barras verdes. Y lo que es interesante es observar que su contrapartida fue el ahorro del sector exterior. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente ese gran crecimiento del crédito bancario en parte se destinó a adquirir bienes producidos en el extranjero. Por ejemplo, maquinaria para construcción, material de construcción o, por ejemplo, también coches de lujo o de gran cilindrada fabricados en Alemania. Y también es curioso observar la evolución del sector de las administraciones públicas que representamos en esas barras rojas. Tenía en aquellos tiempos un déficit relativamente reducido. De hecho, fue menguando progresivamente debido a que la prosperidad económica que creó la burbuja inmobiliaria pues permitía un aumento continuado en el tiempo de la recaudación. Hasta tal punto que en 2004 el déficit público prácticamente desapareció. Y es interesante también observar cómo a partir de 2005 incluso hay un superávit en las cuentas públicas. Durante los 3 años 2005, 2006, 2007 se produjo superávit, un fenómeno inédito. En la España de aquella época se saludó incluso como un gran triunfo. Pero hay que observar algo importante, y es que esas barras rojas sumadas a las barras amarillas, es decir, ese ahorro del sector público más ese ahorro del sector exterior, tenía que tener forzosamente una correspondencia en un mayor endeudamiento todavía del sector privado español. Porque lo que hizo fue deteriorar aún más los saldos de las empresas y de los hogares españoles. Y por tanto llevó a una mayor fragilidad financiera que explica por qué se da la vuelta a esta burbuja inmobiliaria en el año siguiente, en el año 2008. Tradicionalmente se nos dice que un superávit en las cuentas públicas es algo deseable. Incluso los tratados de la Unión Europea establecen unos límites al déficit público y al endeudamiento público. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los balances sectoriales, ese relato cambia un poco. Y empezamos a darnos cuenta de que el endeudamiento del sector público forzosamente tiene que ser el ahorro del sector no público. Y que si hay un superávit en las cuentas públicas, alguien tiene que estar endeudándose. Y ese alguien, en el caso de la economía española, fueron los hogares y las empresas. Después del año 2008, último año en que hubo un superávit en las cuentas públicas, se desencadenó la catástrofe económica de la crisis financiera global.
Veremos ahora a continuación cómo se revierte ese superávit y se convierte en un déficit. Ese déficit de las cuentas públicas se analizó como si fuera una especie de conducta irresponsable de los gobiernos y, sin embargo, veremos que fue fundamental para reparar unos balances de los hogares y empresas españolas que estaban muy apalancados, que es una forma pedante que tienen los economistas de decir que había demasiada deuda en los balances de empresas y hogares, y había que reducir ese endeudamiento de alguna manera. El año 2008 fue el primero en el que se empezaron a apreciar realmente los primeros síntomas de crisis económica. En ese año vemos que hay una importante reducción de la necesidad de financiación del sector privado y también, por supuesto, como consecuencia de la crisis económica, pues una caída de la recaudación, un aumento del paro que provocó un aumento del gasto público y, por tanto, un aumento importante del déficit público, revirtiendo ese superávit que se había observado el año anterior. Curiosamente, el sector exterior siguió teniendo un ahorro, digamos, a costa nuestra. Y es interesante observar cómo la economía española durante los años de la burbuja, pero también durante este periodo inicial de la crisis, en realidad estuvo generando activos financieros para economías como la alemana, la holandesa y otras economías del norte de Europa. Esto contradice un poco ese relato de que Alemania es la locomotora de Europa. Es decir, que es el crecimiento económico alemán el que tira de las demás economías. En realidad, lo que nos cuenta este análisis de los balances sectoriales de la economía española es que fue la economía española y otras como la irlandesa o la británica las que realmente tiraron de la economía europea. Pero bueno, sigamos con nuestro relato. Vemos que el 2009, que es el año del batacazo, donde se produjo una caída del PIB muy importante y sin precedentes hasta entonces, bueno, pues se hace aún mayor el déficit público y por primera vez, desde la entrada en el euro, los hogares españoles y las empresas empiezan a reparar sus balances, es decir, empiezan a ahorrar y también observamos una caída del superávit exterior. Y esa caída del superávit exterior no se vio tanto a que nuestras exportaciones crecieran, sino a que al hundirse, digamos, el crédito bancario, lo que se observó pues, es una caída del consumo, de la inversión y, por tanto, de la demanda total de nuestra economía, que se reflejó en una menor necesidad de importar bienes y servicios del resto del mundo. Ese proceso también continuó en 2010, aunque ya empiezan las políticas de austeridad, de ajuste, que intentan contener ese déficit público. Son esos primeros intentos de introducir austeridad en la economía española. En el año 2011 el gobierno siguió intentando hacer austeridad y en realidad lo que estaba haciendo era prolongar la crisis, porque los balances del sector privado estaban muy tocados y en ese momento claramente el sector exterior no estaba dispuesto a revertir su posición financiera positiva respecto a la economía española y por tanto el único sector económico con capacidad de auxiliar o de rescatar a hogares y empresas era el sector público. Por tanto, lejos de ser responsable, esas políticas de austeridad, primero, no eran eficaces, no conseguían sus objetivos. En el año 2011 llegó el gobierno de Mariano Rajoy, con los ministros Montoro y de Guindos, y intentaron profundizar esas políticas de austeridad. De hecho, tuvieron un fracaso total y absoluto, porque en el 2012, lejos de reducirse el déficit, aumentó todavía un poquito más. Lo que sí que empezó a ser
positivo fue, para ayudar, digamos, a las familias y a las empresas, fue la reversión de este superávit, del sector exterior, que sería nuestro déficit comercial. Hemos de recordar que también en aquellos años se produjo la crisis de la zona euro, se llamó crisis de deuda. Se insinuó desde muchos ámbitos que era un problema de deuda pública, pero en el caso español, evidentemente, estamos hablando de una crisis de deuda del sector privado. Lo que pasa es que esa deuda rápidamente se transfirió por diversos mecanismos al sector público, con lo cual una crisis de deuda originada en el sector privado se convirtió rápidamente en una crisis de deuda del sector público, fundamentalmente debido a la necesidad de rescatar a los bancos. ¿Qué fue lo que motivó, por otra parte, la necesidad de acudir a los préstamos del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que lleva consigo la obligación de cumplir con una condicionalidad, en definitiva, los famosos hombres de negro que nos obligaban a ajustar nuestras cuentas públicas? El hecho de que el gobierno de España en los años 2010-2011 decidiera aplicar políticas de austeridad, subir impuestos, bajar gasto público, lejos de ser un acto de responsabilidad, en realidad lo único que consiguió fue prolongar la crisis económica. La realidad es que en aquellos años era absolutamente necesario reparar los balances del sector privado, de hogares y empresas que estaban demasiado endeudados. Para ello tenían que ahorrar, tenían que acumular activos financieros o reducir su endeudamiento. Y para hacer eso necesitaban que otro sector estuviera dispuesto a desahorrar o a endeudarse. Es decir, o bien el sector exterior estaba dispuesto a comprar bienes producidos en España o a exportar menos a España, pero aquello no ocurrió. De hecho, vemos como el sector exterior siguió teniendo superávit, aunque cada vez más pequeño, y por tanto solo quedaba un sector, que era el sector público. Además, el análisis de los balances sectoriales nos da una lección muy interesante y muy importante. Y es que un sector puede tener unos determinados objetivos financieros, objetivos de ahorro, de endeudamiento, pero si los otros sectores no están dispuestos a colaborar o tienen, digamos, objetivos contrapuestos, alguien no va a conseguir esos objetivos y va a fracasar en los objetivos. Y en este caso, el que fracasaba en los objetivos era el gobierno de España, pese a que la Unión Europea amenazaba con abrir expedientes sancionadores. El gobierno de España no era capaz de reducir el déficit, y no era capaz de reducir el déficit porque el paro era muy alto, porque no había crecimiento económico, porque en definitiva las familias, los hogares, las empresas no querían gastar, y eso evidentemente pues perjudicaba a la recaudación, porque la recaudación de impuestos pues se basa en que haya transacciones económicas, que haya compras y ventas de bienes para que pueda recaudar un IVA, o que haya rentas salariales para poder recaudar un IRPF, o que haya beneficios en las empresas para poder recaudar un impuesto sobre los beneficios de las sociedades. En ausencia de ese tipo de transacciones, o en un entorno de caída de la actividad económica, es muy difícil que crezca la recaudación, y al mismo tiempo pues el gobierno tenía que atender de necesidades crecientes de prestaciones de desempleo que hacían mucho más difícil la labor. Por tanto, la pretensión de que el déficit público puede ser un objetivo de política macroeconómica, primero es ingenua y segundo es contraproducente. Por eso decimos desde la teoría monetaria moderna que el déficit público no debe ser nunca un objetivo, sino que debe ser un residuo. Debe ser la consecuencia de las políticas que maximizan el bienestar de la economía. No debe ser un objetivo, un mero guarismo que refleja la relación entre una magnitud contable como es el déficit del Estado respecto al Producto Interior Bruto.
En aquel tiempo, el gobierno Mariano Rajoy y sus ministros nos vendieron un relato que más o menos venía a ser que en España había un gasto público excesivo, había un endeudamiento público excesivo. Hemos visto que aquello no era del todo cierto, que en realidad lo que ocurrió fue un rescate del gobierno al sector privado y que fue el que le transfirió, digamos, la carga de la deuda. Este relato se acompañaba de el mensaje de que esas políticas de austeridad eran no solo necesarias, sino que eran además útiles porque habían conseguido que la economía española recuperara el crecimiento. En realidad es exactamente al contrario. Fue el hecho de que el Estado español tuviera un déficit continuado en el tiempo, pese a las intenciones de conseguir lo contrario, el que permitió rescatar a la economía española, el que permitió que los balances se repararan, se arreglaran, que la deuda del sector privado se redujera y que gradualmente, bueno, pues la economía empezara a recuperar una cierta normalidad. De hecho, las políticas de austeridad consiguieron lo contrario de lo que pretendían. Es decir, no consiguieron resultados en cuanto a reducir la deuda pública, porque era imposible, por otra parte, y no solo eso, perjudicaron a la economía porque alargaron innecesariamente una crisis económica que se podía haber resuelto en 2010, pues se continuó en una crisis muy larga hasta el año, podríamos fechar 2017, porque en ese año el PIB español alcanzó el nivel que había tenido en 2008. Pero las tasas de paro continuaron siendo obscenamente altas hasta este mismo año. De hecho, en febrero de 2020 se alcanzó el número de parados que habíamos tenido en 2008. Hemos tardado 12 años en reducir el paro hasta los niveles de 2008. Eso sí, con una población activa mucho menor y con una población de trabajadores menor. Eso demuestra que las cosas se hicieron mal. Nunca había habido una recuperación económica tan lenta en la historia de este país. Podemos observar cómo a partir de 2013 ese déficit empieza a disminuir. La contrapartida, evidentemente, es que el ahorro del sector privado ya no crece, empieza a decrecer. Colaboró también, es cierto, a mejorar los balances del sector privado, el sector exterior. No tanto porque aumentaran nuestras exportaciones, sino porque empezaba a notarse, digamos, la debilidad de la demanda interna y, por tanto, pues hubo una caída importante de importaciones y el crecimiento de exportaciones. Así que en 2016 observamos un importante incremento por tanto, a partir de 2016 observamos un importante incremento de nuestro superávit por cuenta corriente, gracias sobre todo al sector turístico. Pero la recuperación económica rápidamente hace que ese superávit comercial se desvanezca. Es decir, cuando hay una recuperación del empleo, hay una cierta recuperación económica, pues eso hace que, como ha ocurrido ya en el primer trimestre de 2020, desaparezca el superávit comercial y aparezca otra vez el déficit comercial. Es evidente que la recuperación económica también hace que la recaudación suba y que el gobierno ya empieza a reducir cada vez más rápidamente el déficit público. En 2019 hay un pequeño repunte del déficit público, en parte porque el nuevo gobierno de Pedro Sánchez no consigue aprobar los nuevos presupuestos y tiene que prorrogarlos del año anterior. Y por tanto no consigue avanzar en objetivos de ajuste presupuestario que eran los que buscaba Bruselas. Y eso permitió que en 2019 las familias españolas y las empresas españolas siguieran mejorando un poquito sus balances. Bien, es una historia un poco larga, ha durado demasiado
y de hecho podía haber sido mucho más corta si en 2010 no se hubiera intentado iniciar una política de austeridad, se hubiera aceptado la realidad de los hechos, la necesidad forzosa de reparar los balances de hogares y empresas y probablemente habríamos visto una recuperación mucho más rápido si hubiéramos dejado que el déficit creciera lo que hiciera falta durante 2010 y 2011. Evidentemente, la ortodoxia no podía concebir un escenario en el que el déficit estuviera disparado varios años. Es un temor irracional porque vemos que en cuanto que la economía se recupera, en cuanto que vuelve el optimismo a la economía, enseguida aumentan las transacciones económicas y enseguida se reduce el déficit público de forma automática. Bueno, pues este ha sido la introducción a la identidad de balances sectoriales. Como veis, con una herramienta muy básica, muy sencilla, obtenida de la Contabilidad Nacional, se pueden llegar a conclusiones muy interesantes. Lo que pasa es que aquí solo estamos viendo, en realidad, unos saldos financieros al final de cada periodo. Lo que hay que hacer es no quedarse solamente en ese análisis de los saldos, sino que hay que entender qué mecanismos explican las relaciones entre los sectores, qué mecanismos explican que unos sectores consigan un superávit, otros sectores tengan un déficit, y cómo los conflictos, digamos, entre los sectores por buscar unos objetivos financieros puede que sean incompatibles con los de otros y cómo se resuelven. Ese es el análisis interesante y evidentemente no basta con el gráfico y con los datos, hay que profundizar un poco. That's great, it starts with the sovereign state deciding that it needs to make 3 new jobs and high